Hola, buenos días, bienvenidos estudiantes a esta sesión que corresponde desarrollar el tema de la literatura renacentista de España. Pero es importante que tengamos en cuenta las siguientes pautas u observaciones en todas las clases. Marca en tu cuaderno la fecha, semana y los objetivos, claramente el tema. Recuerda tomar apuntes de la explicación presentada en cada uno de los videos con la teoría y los aspectos fundamentales que se desarrollan. Y por supuesto ingresar a la plataforma, dar continuidad a las actividades estipuladas o planteadas. A continuación vamos a observar los objetivos de aprendizaje de esta temática. Primero, comparar las características del Renacimiento español con las medievales. Comprender los componentes fundamentales de la literatura del Renacimiento. Identificar los elementos principales de la política renacentista. Identificar los elementos constitutivos de la filosofía renacentista y evidenciar la comprensión de los elementos del Renacimiento por medio de un folleto que será nuestra actividad evaluadora. Cabe resaltar que desde el primer periodo estamos trabajando las diferentes etapas de la literatura. Partimos con la Edad Media, acercándonos a la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, donde nos planteaba los diferentes pecados, la vida en constante búsqueda de la perfección, por medio de un personaje como lo es Dante, acompañado de su maestro y con la inspiración de Beatriz. Estos tres personajes cumplen una tríada que nos enseñan un poco ese ámbito cristiano o esas ideologías cristianas en las que estaba inmersa la obra. Ya de esta época ya habíamos profundizado como tal características y conceptos principales. Ahora sí, vamos a hacer una actividad introductoria a este tema de la literatura renacentista de España, por lo que vamos a observar lo siguiente. Es un poema. Yo soy la muerte, que a todas criaturas que hay y habrá en el mundo destroza y arrastra. ¿Y por qué procuras tanto por vida que en un punto pasa? La fuerza de un recio gigante es escasa y de esta mi hoz no puede escapar. Segura es tu muerte si doy en tirar con esta flecha cruel que traspasa. A la danza mortal venid los nacidos todos del mundo, de cualquier estado, los que no quisieren, con fuerza impelidos, les haré venir muy pronto al llamado, puesto que ya el fraile os ha predicado, que prisa os deis sin hacer penitencia. Aquel que no quiera poner diligencia por mí, ya no puede ser más esperado. Observando lo anterior, vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a ponerle a la actividad introducción, la muerte. Encierra en las coplas las estrofas en las que se puede observar una oposición entre los valores mundanos y los valores cristianos. Si tienes alguna duda de cuáles son los valores mundanos y los valores cristianos, te invito a que hagas un aprendizaje autónomo y consultes en la red o en internet alguna fuente confiable y despejes esa duda. Segundo, piensa que en los videos reflejados en el video de la muerte se percibe como una liberación o un trance doloroso. Justifica su respuesta. Considero que la narración anterior es muy gráfica y si ponemos atención a lo que manifiesta y el tono como lo hace el narrador, podemos recrear una atmósfera.
que nos puede llevar a resolver y a tener argumentos ante esta pregunta. Y aquí podemos observar el poema como tal con sus estructuras. Si es necesario, pausa el video para que respondas. Para poder desarrollar este tema de la literatura renacentista de España, es necesario ubicarnos en una línea de tiempo, por lo cual vamos a hablar de algunas obras, características o acontecimientos importantes que marcaron esta época. Vamos a iniciar hablando con el Cantar de Mio Cid, de autoría anónima. En el año 1145 fue publicada. Recordemos que esta obra está contextualizada desde la Edad Media, donde surgen dos géneros literarios muy importantes como son la épica y la lírica. Cada una de estas contenían un personaje muy representativo. En la épica hablamos de los cantares de gesta y los juglares, quienes relataban las hazañas heroicas transmitidas por medio de la oralidad. Seguido, la lírica, que se hacía a través de la poesía culta, y su personaje eran los trovadores, quienes hacían sus presentaciones en cortes delante de personajes muy importantes como los reyes, los nobles. Retomando la obra, vemos que esta retrata el tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de esta época, por lo que vamos a escuchar un poco de una canción que contextualiza lo que nos narra esta obra como tal. Queridos oyentes, os quiero deleitar con un poema épico, especial e histórico, el poema del Mio Cid. Aquel caballero desterrado por su propio rey, aquel caballero. Qué buen vasallo si hubiese tenido buen señor. Sí, oh. Rodrigo Díaz, o Mio Cid el campeador, salvador de Sevilla contra Almudázar el traidor. Siendo solo un infanzón las envidias despertó, y así lo desterró el rey Alfonso su señor. Alejólo de sus hijas doña Elvira y doña Sol, dejó sola a su mujer doña Jimena y se marchó. Pero sus mesnadas sin duda le acompañaban, siguiéronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor, y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Mio Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos. Marchó, lloró, lidió, venció. Mio Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos. Marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor. Fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Y es que a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. El ángel Gabriel visitó a Rodrigo en sueños, le dijo: tened fe y poned todo el empeño, si obráis por el Señor el perdón será vuestro. Salió de Toledo, tomó Alcocer y Alcañiz, y al conde de Barcelona apresó en Estalid. Ganó la espada colada y con todo repartió el botín de una batalla que Minaya ganó en el Pinar de Tébar. Ya no hay nadie que no sepa del campeador, y así con esta fe don Rodrigo murmuraba: volveremos con gran honor. Y así con esta fe don Rodrigo murmuraba: volveremos con gran honor. Nuestro héroe castellano asedió y conquistó la ciudad de Valencia y gran honra ganó. Hasta el rey Yusuf de Marruecos la noticia llegó. De allende el mar este ejército arribó, y a las puertas de Valencia y a las tiendas afincó, y sin dudar atacó con gran furia al campeador. 50.000 moros contra 4.000 de los guerreros del Cid, que vencieron con la ayuda del Creador. Y con esta gran victoria don Rodrigo hablaba: volveremos con gran honor. Y con esta gran victoria don Rodrigo hablaba: volveremos con gran honor. A
sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Rey Moro, el rey búcar en cuestión, fue a acercar Valencia, la venganza lo cegó y otros 50.000 de los suyos mandó. Pero el de Vivar, que en buena hora nació, sembró el terror en los moros y a ninguno dejó. Al rey búcar mató, ganó la espada Tizón, consiguió de su rey Alfonso el perdón, casó a sus hijas amadas con los reyes de Navarra y de Aragón. Regresó con su mujer y a los suyos gritó: hemos vuelto con gran honor. Regresó con su mujer y a los suyos gritó: hemos vuelto con gran honor. Entonces, como observamos en la historia del Cid, conocido como el campeador, vemos aspectos fundamentales como la religión, que jugaba un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas. Como vemos en la letra, dice que él se aferró a su fe, esperando que se le devolviera la honra y el honor que había perdido al haber sido culpado por un robo, y pues que eso también repercutió en la vida de su familia. Habla de esa pérdida del honor y de esa búsqueda al mismo tiempo. Y finalmente observamos las hazañas que tuvo el Cid al enfrentarse, al ganar diferentes batallas con otros guerreros, y estos son temas muy representativos de la literatura y su género, la épica. Por otro lado, en esta línea de tiempo vamos a ubicarnos en 1204, en la toma de Constantinopla por los cruzados. Entonces vamos a decir que la caída de Constantinopla tuvo varias razones, entre ellas el debilitamiento de las fuerzas militares del Imperio Bizantino a partir de la peste negra y las cruzadas, el interés comercial por parte del Imperio Romano en dominar estas tierras, el poder militar del Imperio Romano que llegó a conquistar gran parte del territorio europeo y asiático, y finalmente Constantinopla no contaba con fuerzas aliadas debido a que ésta se encontraba descomulgada por la Iglesia Católica. Recordemos que en la Edad Media estaba regida por un pensamiento teocéntrico. Entonces, ya en el Renacimiento, el eje central o la importancia pasa al hombre por el gran debilitamiento del cristianismo y el empoderamiento de la religión musulmana. También en esta época se dio un poco vía libre a las creencias y por eso otro tipo de religiones tuvieron cabida. Ya el cristianismo no era la única religión. Finalmente, la migración de grandes sabios y pensadores a diversas partes de Europa que dieron origen al Renacimiento y marcó también, ya con esta situación, con la toma de Constantinopla por los cruzados, se marca un final a la Edad Media. Línea de tiempo vamos a encontrar también la Divina Comedia, obra de Dante. La situamos en 1313. Esta obra está compuesta de infierno, purgatorio y paraíso. Se narra la historia de un viaje que realiza Dante acompañado de su sabio y con el objetivo de alcanzar la perfección simbolizada por Beatriz. Esta obra está marcada en el ámbito teocéntrico y contiene de numerología como las cántigas, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que está compuesto por cada cántiga por 33 cantos y así sucesivamente. También enmarca el contexto en el que estaba inmerso Florencia, ciudad natal de autor Dante Alighieri. Por otro lado encontramos el libro del buen amor del autor Juan Ruiz Acipreste de Hita en 1343. Es un libro que contiene tema central, el amor, pero una perspectiva un poco mundana en lo profano y lo carnal, y el amor verdadero, que es amor a Dios, se hace como una contraposición o una alegoría a estos dos tipos de amor. Este libro se puede considerar que tiene un tono autobiográfico, ya que narra algunas historias propias del autor con respecto a este ámbito de aventuras amorosas, aunque la obra está marcada por un tono de desasosiego. Cuando se escribió, su autor estaba desterrado al estar preso, con una mezcla de seriedad y comedia, de moralidad y atrevimiento, de ironía, que da como resultado una obra diferente desde lo estructural a lo que se había establecido desde la Divina Comedia. Entonces,
El tono profano es una de sus características y el tono sarcástico y burlón al poner en la mesa ciertos temas un poco moralizantes. Y ya para finalizar esta línea de tiempo vamos a ubicar en 1351 al escritor Giovanni Boccaccio con su obra. Encontramos el Decameron, que es un compendio de 100 cuentos donde los temas centrales como el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Estos cuentos o estas historias siempre contenían un tono erótico y trágico, dejando entrever los deseos y las pasiones del hombre. Como ya sabemos, desde la Edad Media el pensamiento había cambiado y ahora se enfocaba en el hombre como tal. Y ya en 1450 vamos a encontrar a Gutenberg con la invención de la imprenta, situación muy importante para la literatura, ya que a través de esto se podía imprimir diferentes tipos de textos ya en diferentes materiales, en papel. Ya no se hacía como en la época de la Edad Media por medio de papiros o códices, sino que ya una nueva forma de producirlos. Se usaban diferentes métodos o formas con el sistema de planchas móviles que prensaban y podían producir varias páginas a la vez o múltiples páginas, y esto hizo el proceso de reescritura, porque antes se hacía a mano, pasara a un lado y se facilitara el trabajo. Y ya para finalizar esta sesión vamos a hacer un reconocimiento de las características de las diferentes épocas de la literatura medieval y renacentista. Nos plantea que la literatura medieval se transmitía oralmente, por lo general a través del canto y la recitación. Las obras se transmitían oralmente, la mayoría eran anónimas. Se creía que la literatura tenía una función didáctica y debía servir como instrumento para transmitir valores cristianos y ofrecer modelos de comportamiento. No olvidemos que la literatura medieval estaba enfocada, o su eje central era el teocentrismo. Y en la literatura renacentista se perdió la anomia, es decir, ya los autores le daban reconocimiento o nombre o autoría a sus obras. Entonces le ponían su firma para respaldarlo y sentirse orgulloso de su producción. La literatura se alejó de la función didáctica, aunque a veces mantuvo un tono moralizante. Apareció el escritor cortesano, el noble se dedicó a las armas y las letras. En este caso, recordemos que ya en el Renacimiento la filosofía era un pensamiento antropocéntrico, entonces se hablaba un poco más de lo que hacía padecer al hombre, sus sentimientos, sus deseos, sus bajas pasiones, que eran temas que iban en contra de lo religioso en la época de la Edad Media. Te invito a que cualquier duda que te genere este video, realices un aprendizaje autónomo consultando fuentes confiables y ve a la plataforma para que realices la actividad correspondiente a esta sesión. Muchas gracias por su atención.